Por eso Álvaro García Ortiz ha sido condenado. Y el señor Ábalos, el hombre fuerte del PSOE, el que todo lo sabe, le temen a él, acaba de decir que la reunión secreta entre Sánchez, Cerdá y Otegi sí existió. Y es lo primero que tiene usted que aclarar hoy en esta tribuna. Los propios presentadores de la televisión de todos se permiten llamar golpista a la justicia. De Terribas a Inchaurrondo, el círculo del delito. Indultar al delincuente que intentó destruir a una referente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, igual que ya indultaron a los delincuentes que intentaron destruir la España constitucional. Podrían haber nombrado a Baltasar Garzón. Tenía una ventaja indiscutible. Venía condenado de casa. El señor Sánchez se llena la boca de soberanía popular. La cita, la agita, la invoca, pero no la convoca. Los españoles somos mayores de edad. Ciudadanos de pleno derecho, y hace tiempo que no aceptamos tutelas. Hace 50 años, para ser exactos. ¿Cómo usted se atreve a hablar de verdad? Si usted debería estar inhabilitada, si usted no debería nunca pertenecer a la bancada del Partido Popular, si en su partido se respetara algo la verdad. Me ha llamado soberbia, ultra, facha, altiva y habla de salvajismo dialéctico. Pero usted se ha visto al espejo. Usted se pone estas intervenciones cuando se va a casa. Revolución del respeto, dice. Aprenda usted un mínimo respeto y respétese a sí mismo. Si en este país la alternancia política estuviera capitaneada por una persona como esta mujer, probablemente la continuidad del sanchismo estaría condenada a una muerte segura. Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a interpelar hoy al ministro de los tres poderes del Estado, Gracita Bolaños, en el Congreso de los Diputados a raíz de la condena del fiscal general del Estado. Cayetana, en su primer discurso y uno de los mejores de su carrera, ha retratado el estado actual de un gobierno en completa decadencia, que ataca al Poder Judicial para intentar defenderse de sus escándalos, corrupción y miserias. Pues Bolaños, entre una gran variedad de insultos, cometía uno de sus mayores errores desde que está en el Consejo de Ministros: amenazar a una adversaria política con una inhabilitación por denunciar libremente la corrupción del gobierno de España. La réplica de Cayetana, digna de una candidata a la presidencia del gobierno. Acompáñame, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta, a ver cuántos españoles apoyan a Cayetana, y comenta si tú también crees que Cayetana debería ser la candidata del Partido Popular en las próximas elecciones generales. Señor Bolaños, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Exactamente. Por eso Álvaro García Ortiz ha sido condenado. Por filtrar datos para destruir a una rival del gobierno y ocultar otros para salvarse a sí mismo. ¿Y quizá también a ustedes? Por eso siguen defendiéndole contra toda lógica penal, institucional y moral. ¿Porque le temen? Lo dijo él mismo cuando ya sabía que iba a ser imputado. Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra que, por supuesto, no voy a usar jamás. Ya sabemos que la usó contra mi espectro político, también contra el suyo. Y el señor Ábalos, el hombre fuerte del PSOE, el que todo lo sabe, le temen a él, acaba de decir que la reunión secreta entre Sánchez, Cerdá y Otegi sí existió. Y es lo primero que tiene usted que aclarar hoy en esta tribuna. ¿Ha vuelto a mentir Sánchez? ¡Y qué espectáculo! Ver a un gobierno en manos de delincuentes condenados y presuntos. Se están derrumbando. Si fuera solo su agonía, el problema es que arrastran el prestigio de todo un país. Señor Bolaños, el jueves pasado, tras conocer que su fiscal había sido condenado, el señor Sánchez declaró lo siguiente: vamos a defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla. Usted, que es un hombre sincero, un militante de la verdad, díganos, ¿a quién se refería el presidente? ¿Al cadáver de Franco? ¿Al tejero agonizante? ¿A un viejo rey errante? ¿O más bien a los magistrados del Supremo, a los que no solo sus socios, ustedes mismos, se están sometiendo a un linchamiento totalitario? No por previsible resulta menos peligroso, señor Bolaños. El presidente del gobierno no solo pretende dictar condenas y absoluciones en función de su conveniencia, además ha hecho suya la chatarra más tóxica del vertedero populista. Quiere enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley, como si los jueces no fueran el más poderoso escudo del pueblo, como si pudiera haber democracia sin ley. Señor Bolaños, hablan de una democracia tutelada. Es otra de sus proyecciones de diván. Mírense al espejo.
Una democracia tutelada es exactamente lo que llevan intentando imponer en España desde que llegaron al poder mediante una moción fraudulenta. Y sobre todo, desde abril de 2024. ¿Se acuerda, verdad? Ocurrió cuando empezaron a arreciar las noticias sobre la corrupción en el entorno íntimo y político del presidente. El señor Sánchez se cogió una baja de 5 días por victimismo. Estoy profundamente enamorado, dijo, de sí mismo. Al volver, emprendió ya sin frenos la demolición de los 3 contrapesos que distinguen a las democracias de las dictaduras: la independencia judicial, la libertad de prensa y el Parlamento. Vamos por partes, señor Bolaños, con pedagogía. Un tutorial sobre la democracia tutelada. Primero, han intentado tutelar la justicia por todas las vías imaginables. 1, el control directo. ¿De quién depende el fiscal general? Pues eso, pues ya está, tutelado. O tutelada. 2, la politización. Hoy mismo, anuncia Sánchez, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Cándido tiempo Pumpido. Los ERE, la amnistía, García Ortiz, pretenden convertir el Constitucional en la sala de indultos del sanchismo. Y 3, los ataques. Frontales y civilinos, por el BOE y por las cloacas. ¿Recuerda usted cuando defendía al Supremo de los insultos de sus socios? ¿Qué tiempos aquellos? Tan hipócritas. Usted decía, y cito, me parece intolerable cualquier señalamiento, venga de donde venga, salvo que venga del Banco Azul. Incluso llegó a pedir perdón al juez Marchena por las calumnias de la señora Nogueras. Una sugerencia. Hágalo de nuevo. Pida perdón al juez Marchena, pero esta vez en nombre propio, y al instructor Hurtado, y a los valientes fiscales que se jugaron el cargo frente a su superior jerárquico, y al teniente coronel Balas, y también a los otros 4 magistrados que condenaron al fiscal general y a los que siguen arrastrando por el fango por el simple hecho, el emocionante hecho, de no aceptar más tutela que la ley. La única realidad es que el gobierno, el fiscal general del Estado, ha dimitido, ha sido inhabilitado por el Tribunal Supremo por haber intentado ser un arma del gobierno para atacar a una adversaria política. Esa es la única realidad de todo esto, de todo lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Que cuando condenan por Gürtel son imparciales y si no prevaricadores? Sí, pídales perdón. Como se pide perdón en política, presentando su dimisión. Sí, señor Bolaños, su dimisión. En aplicación de los propios estándares de ejemplaridad con los que echaron al PP del poder. Porque nadie, a excepción del señor Sánchez, ha defendido con tanto ahínco al delincuente Ortiz. Cuando ya había sido declarado inidóneo, cuando tenía 2 condenas por desviación de poder. Nadie ha proclamado tantas veces y con menos motivo su inocencia, incluso después de la sentencia. Un hombre elegante, ha dicho. Un defensor de la verdad. Claro, por eso destruyó pruebas el mismo día de su imputación. Qué pena, ¿no? Pudiendo con ellas demostrar su inocencia. Pero sobre todo, señor Bolaños, nadie, en razón de su cargo, ministro de Justicia, ha presionado con tanta desvergüenza a quienes tenían la obligación de juzgarlo. Totalmente. Todo quedará en nada, todo quedará en nada. Ese ha sido su mantra. Con Begoña Gómez, con el hermano, con el fiscal general, con Cerdán. Las naderías del señor Bolaños. Yo sinceramente no paro de pensar en aquellos periodistas que acudieron a testificar como testigos en el juicio del fiscal general en el Tribunal Supremo. Aquellos periodistas del diario.es, de Público, de la cadena SER, del País, aquellos periodistas que no tienen ningún tipo de relación con el Partido Socialista, pues que a día de hoy tendrán que tener un sentimiento de culpabilidad horrorosa porque por su culpa, o en gran parte por su culpa, el fiscal general ha sido condenado. ¿Por qué? Porque los periodistas afirmaron que no podían desvelar sus fuentes, que lo sabían, que sabían quién lo filtró, pero que no podían desvelar su fuente, que tenían que respetarla, que era secreto profesional. ¿Qué sentimiento de culpabilidad tienen que sentir a día de hoy? Al final, el que ha quedado en nada es usted. 12 papas, 4 reyes, 44 presidentes, 106 ministros de justicia y el único con un fiscal condenado es el señor Bolaños, ya ni presunto ministro de Justicia. Un hombre moral y políticamente inhabilitado por sentencia firme del Supremo, 5-2. Y eso sí, que no lo arregla el Constitucional. Por cierto, anunciaron que el sustituto de García Ortiz sería un fiscal de ideología netamente progresista, el sello de la tutela. Ya puestos, podrían haber nombrado a Baltasar Garzón. Tenía una ventaja indiscutible, venía condenado de casa. Segundo contrapeso.
El periodismo. También han querido tutelarlo y con los mismos métodos. Palo a los críticos, zanahoria a los serviles. Eso sí, aquí hay que reconocerles un mérito singular. La capacidad para elogiar lo que más desprecian. También el pasado jueves, dice el señor Sánchez: quiero destacar el valor insustituible del periodismo y la importancia de defender ahora y siempre la libertad de prensa. Usted que lo conoce y lo sufre de cerca, dígame, ¿fue una reprimenda velada al señor Puente por llamar el ojete a The Objective? ¿A usted por tachar de ultras y fachas a los medios que han ido destapando las peripecias corruptas de la banda del Peugeot? ¿O fue simplemente un rarísimo ejercicio de autocrítica? Voy a leerle el artículo 5 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, ese que usted se comprometió a aplicar en su orwelliano Plan de Acción Democrática. Dice: los Estados miembros garantizarán que los medios de comunicación públicos sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional y ofrezcan de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a su audiencia. El mandato es nítido y ustedes lo pisotean. No solo tertulianos, invitados y entrevistados, los propios presentadores de la televisión de todos se permiten llamar golpista a la justicia. Televisión Española es una afrenta a la inteligencia y a la convivencia. Una prueba de hasta qué punto la polarización que ustedes promueven, divide y vencerás, pulveriza cualquier asomo de dignidad profesional. Además, algo que es muy interesante es lo que os voy a enseñar a continuación sobre Silvia Inchaurrondo, Televisión Española y el Supremo. La incongruencia, la incoherencia de la prensa de la televisión española. De Televisión Española, con este caso con el Tribunal Supremo. Y es que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo hizo firme hace pocos días la condena a El Mundo y a su director por las informaciones sobre el sueldo de Silvia Inchaurrondo. Es decir, que Silvia Inchaurrondo ha acusado de golpismo judicial al Tribunal Supremo por condenar al fiscal general del Estado, pero después se vanagloria de la sentencia del Tribunal Supremo cuando ratifica una sentencia en favor de su persona. ¿Es o no incoherente? Y personal. Solo la supera en fanatismo aquella TV3, ¿se acuerdan?, que arengaba a los CDR a cortar carreteras durante el proceso. De Terribas a Inchaurrondo, el mismo combate y la misma degradación. Y ahora el tercer contrapeso, este Parlamento. Ustedes quieren tutelar las Cortes Generales con la complicidad de la señora Armengol, igual que Puigdemont intentó tutelar el Parlamento con la complicidad de Forcadell. No solo abusan impúdicamente del decreto ley, no solo vetan las iniciativas de la oposición, gobiernan con presupuestos muertos. Ayer avisó Bruselas: España está en riesgo fiscal. Y yo añado, también democrático. El presidente del gobierno quiere dictar sentencias y gobernar contra el Parlamento. Los tres poderes en uno. ¿Eso cómo se llama, señor Bolaños? ¿Franquismo? ¿Y qué hacen sus socios? Chillan, callan o cobran. Yolanda Díaz convoca algaradas contra la justicia. Podemos proponer reventar a la derecha. Por curiosidad, señora Belarra, donde esté, ¿cómo piensan hacerlo? ¿Con los métodos perfeccionados por los jefes de Bildu? Porque reventar, lo que se dice reventar, hasta ahora lo único que reventado Podemos es su falsa épica revolucionaria a golpe de chalet con piscina en forma de riñón. ¿Y el PNV? Por fin sabemos por qué callan como cómplices. Porque lo son. En cuanto a Junts, su plan parece claro. Coincide con el de Otegi. Lo ha explicado el prófugo en El País. Impugnar la transición, forzar la ruptura, ejercer la autodeterminación. A ver si con eso frenan a Silvia Orriols. Y a todo esto el señor Bolaños lo llama reconciliación. Algo interesante es que mañana probablemente Ábalos, José Luis Ábalos, diputado del Congreso a día de hoy, acabe en prisión, acabe encarcelado. Es decir, será el primer diputado con su escaño en el momento que entre en prisión. El primero en la historia de la democracia. ¿Y qué es lo que pasa? Que a día de hoy el gobierno de España tiene una mayoría en el Congreso en contra del gobierno. En contra. Porque Junts les retiró su apoyo. Pero bueno, eso se puede negociar. Pero ahora, si encarcelan a Ábalos, ya es que se dinamita la posibilidad de mayorías en el Congreso para aprobar leyes del gobierno. Porque sin ese escaño es que es imposible que tengan mayoría para aprobar leyes en el Congreso de los Diputados. En realidad, señorías, y voy terminando, lo que el señor Sánchez tutela es el proceso, corregido y aumentado a escala nacional. El mismo proyecto de parte, el mismo desprecio a la ley,
el mismo acoso a los jueces, la misma deslegitimación a los tribunales, la misma colonización de las instituciones, la misma manipulación mediática, el mismo odio sectario y el mismo afán de impunidad. Dijo el catedrático López, Óscar: el fiscal general es inocente a pesar de lo que diga el Supremo. Y añadió: si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas? Sí, precisamente lo que hicieron ustedes. Indultar a los golpistas del 1 de octubre. En realidad, es lo único que les falta para cerrar el círculo. El círculo del delito. Indultar al delincuente que intentó destruir a una referente del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, igual que ya indultaron a los delincuentes que intentaron destruir la España constitucional. Eso sí, señor Bolaños, entre aquel proceso y este proceso sanchista hay una diferencia, y es decisiva. El señor Sánchez se llena la boca de soberanía popular, la cita, la agita, la invoca, pero no la convoca. No se atreve. Nosotros sí. Nosotros sí reivindicamos la soberanía popular del pueblo, que en realidad es la soberanía nacional y constitucional. Nosotros sí, voulons votar, queremos votar. Los españoles somos mayores de edad, ciudadanos de pleno derecho, titulares de nuestra libertad. Y hace tiempo que no aceptamos tutelas. Hace 50 años, para ser exactos. Los vellos de punta, ¿eh? Los vellos de punta con el final de la intervención de Cayetana. Y yo me pregunto, señores, y a ver si me lo dejáis en comentarios, ¿qué pasaría si esta mujer fuera la candidata del Partido Popular? ¿Qué pasaría? Pues yo os lo digo, que sería la primera presidenta de España. Mujer. Sería la primera, seguro. Se hacen cortos los 14 minutos, 13 minutos que ha tenido. Así que bueno, vamos ahora a escuchar un poquito a Bolaños, a ver qué es lo que tiene que decir, a ver las cosas que le llama a Cayetana. Y después volveremos con la réplica de Cayetana. Así que vamos al lío, vamos. El señor ministro. ¿Sigue siendo aplaudida Cayetana? Es que ha sido brutal, ¿eh? Es que ha sido brutal. Pero bueno, vamos a escuchar al ministro. Venga, vamos. Cayetana, candidata, venga. Buenos días de nuevo, señor Álvarez de Toledo, señorías, señor presidente. He escuchado con atención su intervención. Mezcla del Club de la Comedia y de una soberbia indisimulable y totalmente insuperable, que es la que usted demuestra en cada una de sus intervenciones. Usted trata de defender aquí una tesis que la realidad pues, le contradice, y es que España es una democracia plena y un Estado de Derecho sólido. Así lo dicen los organismos internacionales, The Economist, la Universidad de Gotemburgo, todas aquellas instituciones imparciales e independientes que lo evalúan. Pero ¿cómo podéis defender que España es una democracia plena cuando estáis atacando al Tribunal Supremo, estáis acusándolo de estar politizado, de intentar judicializar la política, de intentar acabar con vuestro gobierno? Y ustedes al mismo tiempo defendéis que hay democracia en el país. O una cosa u otra, señor. Incoherencia otra vez. Pero solo faltaría que usted, la verdad, le intentara hacer algún efecto. Pues ya le recordamos su historia, yo se la recuerdo con cierta frecuencia, porque una persona que lleva a la espalda el bulo del 11M, como lo lleva usted, principal propagadora de ese bulo, pues claro, que venga aquí a dar lecciones de verdad, pues es algo grotesco, la verdad, se lo tengo que decir. Mire, habla usted, se refiere a la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado por parte de la Sala Segunda. ¿Estaremos usted y yo de acuerdo en que es una demostración palpable de la independencia judicial en este país? Ah, bueno. ¿Palpable o no? Ah, bueno. Creo que es absolutamente evidente que los tribunales y juzgados en nuestro país actúan con total libertad de criterio. Por cierto, repite usted, como es también frecuente en sus intervenciones, y vuelve usted a amedrentar a los magistrados y jueces con su habitual tono altivo, para que no se les ocurra dictar sentencias que a usted no le guste.
Porque si a usted no le gusta la sentencia, los autos, las resoluciones, pues ya se encarga usted de recordárselo y de faltarles al respeto, como hizo la semana pasada con el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si es lo que está haciendo, es lo que lleva haciendo vuestro gobierno esta semana, después de haberse conocido la sentencia del fiscal general del Estado. ¿Pero qué vienes a contarnos? Critican todo lo que deben callar. Es que es surrealista. ¿Puede usted evitar en su intervención recurrir continuamente a falsedades, a mentiras, a exageraciones? Adiós. Esa mentira que es el hilo que une al Partido Popular y a Vox, que le une a usted con los elementos más reaccionarios y más ultras de esta Cámara, como acabamos de también comprobar una vez más en la intervención de la señora Millán. Miren, a mí no me va a encontrar nunca deslegitimando instituciones democráticas. No. Nunca. Y se lo quiero reiterar, el Gobierno respeta y acata el fallo del Tribunal Supremo. Y con esa misma libertad y respeto dice que no lo comparte. Y vamos a esperar a leer la sentencia, por supuesto, cuando se conozca, para analizarla en detalle. Vale, y si el día de mañana el Tribunal Constitucional, a la orden del Gobierno, acaba borrando esa condena, o el Gobierno indultándolo o amnistiándolo, me da igual, entonces, de esa manera, ¿respetaríais la sentencia del Tribunal Supremo, al igual que lo hicisteis con los condenados por el procés? ¿Pero cómo podéis decir que defendéis la sentencia del Tribunal Supremo cuando indultasteis a los condenados por el procés y después los amnistiasteis? Pero en ningún caso me habrá escuchado usted a mí poner en duda la legitimidad de la institución del Tribunal Supremo o de los magistrados que han condenado al fiscal Hay que general tener del Estado. poca vergüenza. Por tanto, señor Álvaro de Toledo, si no le molesta a usted, con todo respeto, con toda humildad, le digo que no mienta, que no ponga en mi boca palabras que son falsas, porque cada vez que usted miente nos recuerda su historia, que es la historia del bulo, de la mentira, del fraude. Te entran unas ganas de mandarlo a la mierda. Porque otra cosa no se puede hacer. Lo único que puedo hacer es mandarlo a la mierda. Porque este sinvergüenza, como ministro de Justicia, dijo antes de las elecciones del 23 del año 2023 que la ley de amnistía era completamente inconstitucional, que no entraba dentro del marco constitucional. Este señor, meses después, era uno de los líderes de la ley de amnistía. Orgulloso defensor de la ley de amnistía. Así que cuando esta gente te hablan de bulos, de mentiras, de falsedades, es que claro, lo único que le entran ganas a uno es mandarlos a tomar por culo. Porque votarlos nunca los vamos a votar, claro. Así que se lo pido humildemente. El deterioro de las instituciones, pero oiga, pero si es que el Partido Popular se ha echado en manos de la ultraderecha. Mire, en eso usted tiene una ventaja. A usted no le hace falta echarse en manos de la ultraderecha. Usted es la ultraderecha y, por tanto, no le hace falta copiar el discurso de Vox, porque su discurso es el de Vox, y no le hace falta imitar las mentiras de Vox, porque usted cuenta las mentiras de Vox. Por tanto, en eso lo lleva usted adelantado. El gobierno eventual dentro de algunos lustros, algunas décadas de PP Vox, cuando los ciudadanos quieran, usted el curso de ultraderechismo lo lleva bien avanzado. Pero fíjese... Ustedes gobernáis con Bildu. Gobernáis con aquellos que dieron hace, unos añitos un golpe de Estado en nuestro país, que quisieron acabar con la integridad territorial de nuestro país, con la unidad de nuestro país, aquellos que odian este país. Ustedes gobernáis con aquellos que no quieren pertenecer a este país. Pero los malvados son los de la ultraderecha de Vox, que lo que quieren es la unión de nuestro país, la integridad de nuestro país, la defensa del orden constitucional, la defensa de las instituciones del Estado, la defensa de los símbolos del Estado, la honorabilidad de la política. Pero bastante mejor es gobernar con aquellos que en su día formaban parte de un grupo terrorista que mataban españoles inocentes. Pero bueno, cada uno tiene sus principios y tiene sus valores. Sea usted quien nos dice eso. ¿Por qué no recurrimos un poco a la hemeroteca? Joder, pues si tenemos de la tuya. Lamento utilizar esta palabra, hemeroteca, señora Álvarez de Toledo, cosas que usted ha dicho, que ustedes han dicho. Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP, dijo el Partido Popular. Controlaremos la sala segunda por detrás, dijo el Partido Popular. Juez Pedraz, pijo ácrata, el Partido Popular. El Partido Popular. Ahora vamos a sacar una Señor juez magistrado de Prada, dicta sentencias con rencor, prevaricando,
Partido Popular. Me alegra que asientan ustedes con la cabeza, que demuestren que propósito de enmienda ninguno. Ustedes a insultar y a faltar a los jueces y a los fiscales que les investigan y que destapan sus casos de corrupción. Vamos a hablar un poquito de hemeroteca, vamos a verlo. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Vale, esta es la hemeroteca. Esta gente nos habla de hemeroteca, nos dice que el Partido Popular se tiene que avergonzar de la hemeroteca y en gran parte pues llevará razón. Pero que esta gente nos venga a hablar de hemeroteca cuando han hecho todo lo contrario a lo que han prometido en su momento. Han gobernado con aquellos con los que juraron que nunca iban a gobernar. Usted, señor Álvarez de Toledo, que subía a esta tribuna y así con ese estilo tan personal que tiene usted, Europa parará la amnistía. Bien, pues la semana pasada dijo usted que las conclusiones del abogado general del TJUE son, entrecomillo, yo entrecomillo, no pongo en su boca palabras que no he dicho, como usted hace conmigo, yo entrecomillo lo que usted dice. Dijo, una afrenta a la verdad, una ofensa a la inteligencia y un desprecio a España, las tres especialidades del ministro, es decir, refiriéndose a mí. Pues mire, simplemente le digo que respete a los tribunales y a los magistrados de este país, que usted no lo ha hecho nunca. Usted, que fue quien denigró la instrucción del juez del 11M, diciendo patrañas, atribuyendo la matanza del 11M, el peor atentado que ha vivido este país, usted se lo atribuía a los servicios de inteligencia marroquíes, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al gobierno Zapatero, al CNI. O sea, con ese bagaje de patrañas que usted dijo públicamente y que están en cualquier hemeroteca, ¿cómo usted se atreve a hablar de verdad? Si usted debería estar inhabilitado, si usted no debería nunca pertenecer a la bancada del Partido Popular, si en su partido se respetara algo la verdad. Por tanto, señoría, yo le pido que disimule, al menos que disimule. La semana pasada en la Comisión de Justicia de esta Cámara, la ultraderecha, el portavoz de Vox, me criticaba y me decía que estoy imponiendo reformas masónicas en la justicia, reformas masónicas, esto también es literal. Y usted rápidamente, y eso que no era portavoz, salió a defenderle, ¿no? Le faltó a usted hablar del contubernio de Luxemburgo contra las reformas de la justicia que estamos llevando a cabo. Pero mire, que usted siga siendo una nostálgica del procés, que usted le parezca que estaba bien el enfrentamiento, familias que no se hablaban, la ruptura de la convivencia política, social e institucional en Cataluña. Usted, que fue número 1 del Partido Popular por Barcelona, qué poco conoce aquello y qué poco valora lo que ha hecho este gobierno para defender la convivencia en Cataluña. Que la realidad de hoy sea una realidad de convivencia, de fraternidad, de personas que están viviendo, actuando y haciendo política dentro de las instituciones y dentro de la ley. Usted prefiere, por supuesto, el enfrentamiento. Por tanto, solo le voy a pedir dos cosas. No con mucha esperanza, pero le pido solo dos cosas. La primera, la que ya decía Fernando de los Ríos hace un siglo: la revolución del respeto. Respete usted a la verdad y respete usted a las personas que somos sus adversarios políticos. Y la última, le voy a pedir también algo que sé que es difícil sin practicarse una lobotomía. Saque la mentira de su ADN, sáquela del Partido Popular. Gracias. Consejos vendo que para mí no tengo. Muy resumido. Este señor que nos hable de que el Partido Socialista, de que el gobierno ha conseguido la convivencia en Cataluña gracias a los indultos, a la ley de amnistía, cuando la realidad es que este gobierno indultó a los presos y amnistió a los fugados, a los presos, a los condenados, únicamente por votos, únicamente para aprobar, pues para iniciar legislaturas, para llegar al poder, para gobernar. Y punto número 2, que este hombre haya solicitado, haya pedido, haya deseado que la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, sea inhabilitada o debería haber sido inhabilitada por aquello, es algo gravísimo. Es algo gravísimo que a una adversaria política, únicamente por sus ideas o por sus denuncias o por contar la verdad, un ministro del gobierno de España pida su inhabilitación sin haber cometido ni un delito, cuando ellos se han indultado a condenados que sí han sido delincuentes reales. Vamos a escuchar a Cayetana y me callo. Me ha llamado soberbia, ultra, facha, altiva y habla de salvajismo dialéctico. Pero usted se ha visto al espejo. Usted se pone estas intervenciones cuando se va a casa. Revolución del respeto, dice. Aprenda usted un mínimo respeto y respétese a sí mismo.
Segundo, la verdad... ¿Y lo de Ábalos? No me lo ha aclarado. ¿Mentira o verdad lo de Sánchez y el caserío Ortegui y Cerdán? Cuando suba, lo aclara. 3. Cuando dicen ustedes que García Ortiz, fiscal general, dice la verdad, ¿sabe lo que le están diciendo? Que el Supremo miente. Eso es lo que están diciendo ustedes, que el Supremo miente. Tenga usted el coraje de decirlo acá arriba. Mire, señor Bolaños, yo defiendo la presunción de inocencia. La de Begoña Gómez, la del señor Ábalos, la del señor Cerdán, la del hermanísimo. Todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero mi obligación, nuestra obligación, es juzgarles a ustedes de acuerdo con los parámetros que ustedes mismos han fijado. Y yo le traigo hoy aquí 2 documentos. Los conoce muy bien. El primero es el discurso de Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Leerlo es un ejercicio insoportable para cualquiera con un mínimo de aprecio por la política, por la dignidad de este oficio, por su derecho y su obligación, el de la política, de merecer la confianza de los ciudadanos. Todo lo que ahí se dijo fue falso, fingido y fraudulento. Todo. 1. Huecas invocaciones a la responsabilidad política frente a los escándalos de corrupción. Decía, la política debe ir 3 pasos por delante de la legalidad. Hoy la responsabilidad política brilla por su ausencia. Siguen defendiendo a García Ortiz después de una condena del Supremo y están rodeados de corrupción. Mujer, hermano, 2 secretarios de organización. 2. Le exigían la dimisión a Rajoy por haber sido citado como testigo en un caso de corrupción. Es un punto culminante porque devalúa la institución, decía Sánchez. El señor Sánchez ha sido ya citado 2 veces como testigo en un caso de corrupción. Es decir, ha devaluado la institución el doble que Rajoy. Y ahí sigue, impertérrito, devaluando. 3. Elogios a los jueces. Oigan, señorías, bien, voy a leer. Quiero invocar el auténtico patriotismo cívico de esos hombres y mujeres que luchan contra la corrupción, en muchos casos jugándose hasta sus propias carreras profesionales y asumiendo un coste personal amargo. Hoy los linchan, los arrastran, los llaman golpistas y fachas con toga. 4. Enfáticos compromisos a la convivencia. Decía así poner el acento en lo que nos separa para alimentar retóricas excluyentes. No, en lo que los une, el del muro. Y el remate, esta frase. Creo en el valor de la palabra. Palabra de Sánchez, sí. No es que sus hechos de hoy desmientan sus proclamas de ayer. Es que entonces, señor Bolaños, ya mentían. El señor Sánchez no venía a limpiar la corrupción. Quería liquidar la alternancia para blindar el desfalco político y económico de España. Y el segundo documento. ¿Le suena, verdad? Su código ético, aprobado en marzo del 23, página 10. Todo socialista al que se le abra juicio oral en un caso de corrupción está obligado a solicitar su baja inmediata del partido. Si no lo hace, será expulsado ipso facto. ¿Qué pasa, señor Bolaños? ¿Que no aplica en Extremadura? ¿Que el candidato Gallardo, procesado, con juicio ya señalado, tiene bula? ¿Que los extremeños son de peor calidad que los demás? ¿O es que el compromiso del Partido Socialista con la limpieza democrática siempre fue una farsa? ¿Lo fue? Sí, y lo es. Llegaron al poder de forma fraudulenta y lo ejercen de forma fraudulenta. Por eso, señor Bolaños, y con esto acabo, con una pregunta que le voy a hacer. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo rompe usted o lo rompo yo? Mejor hágalo usted. Será recordado como su único acto de coherencia. Tenemos mala suerte, yo creo, ¿eh? Porque si de verdad esta mujer estuviera liderando el Partido Popular, las cosas serían completamente diferentes. Nos enfrentaríamos ante otra tesitura, ante otra situación completamente diferente de cara a unas hipotéticas elecciones, porque estaría muchísimo más cohesionado
cohesionada la oposición en España. Y es una de las grandes desgracias que tenemos a día de hoy, que no tenemos una oposición real, verdaderamente fuerte, cohesionada, dura, contundente contra un gobierno que está totalmente desgastado, que no tiene mayorías parlamentarias, que está acosado por la corrupción del gobierno y de sus aliados. Un gobierno que realmente va a tener que convocar elecciones. Incluso Aitor Esteban, líder del Partido Nacionalista Vasco, uno de los líderes, le pedía hace 2 días a Pedro Sánchez que convocara elecciones porque no se puede gobernar un país sin mayoría legislativa. Pues claro, esto es a lo que nos enfrentaremos seguramente en el año 2026, a unas elecciones a las cuales deberíamos ir con todas las armas, metafóricamente hablando. Enhorabuena, Cayetana, porque la verdad que cuando se sube un vídeo de esta diputada, de esta política, se hacen verdaderamente cortas las intervenciones. Así que nada, para más vídeos, aquí en Mis Crónicas, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta si apoyas a Cayetana y comenta si tú también crees que Cayetana debería ser una de las que de verdad liderara esa oposición al Partido Socialista Obrero Español.